Hola amiguitos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo muy contenta porque hoy me toca narrar la segunda parte de Juan Patón. ¿Lo recuerdan? Natalie les narró la primera parte. ¿Recuerdan que Juan dice la historia que llega a ser misionero? Esa es el anhelo de Juan y su padre que oraba tanto por Juan para que él llegara a ser un gran misionero. Y mi pregunta de hoy es, ¿crees que Dios se interesa por ti? ¿Crees que a Dios le interesa todo lo que te pasa? Pues yo pienso que sí, amiguito, así como se interesaba por la vida de Juan. Sí, su padre fielmente siempre confió en Dios. Nunca se sintió abandonado a pesar de las situaciones que vivieron en su niñez con su familia. Y entonces, pues sus padres siempre oraban y en su niñez un día lo ayudaron a orar y a que Juan recibiera a Jesús como su único Salvador. Y bueno, pues él era su anhelo, ¿verdad? El poder servir al Señor fervientemente. Acuérdense que él, cuando ya era joven, consiguió un trabajo, él se dedicaba a hacer mapas, ¿verdad? Y bueno, pues después de este trabajo, estuvo trabajando como maestro en una escuela, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que él fue despedido de esa escuela y en esa escuela, pues él trabajaba como maestro y tenía un papel muy importante, ¿verdad? Hasta se había comprado un saco nuevo, ¿verdad? Para ir al trabajo. Pero bueno, ahora pues lo habían despedido, pero ese mismo día que lo despidieron a él, llegó una carta, amiguitos, y esa carta sí tenía muy buenas noticias, pero escuchen lo que decía la carta. Te estamos observando. Ay, a mí me hubiera dado mucho miedo, ¿verdad? Escuchar eso, que alguien me estuviera observando, amiguitos, imaginen, pero bueno, la gran noticia era que decía esa carta que lo estaban contratando en una gran ciudad para que él fuera a trabajar como misionero. Imaginen, entonces él sabía también pues que iba a haber dificultades ahí, pero él se preparó porque él amaba al Señor y dijo, yo sí voy. Y él se fue, se aventuró a ir y llegó a ese lugar, a esa gran ciudad, y bueno, pues empezó él a tocar puertas, ¿verdad? Él empezó a tocar puertas y bueno, pues había personas que no le abrían, amiguitos. Y había personas que se le quedaban viendo como bicho raro, ¿verdad? ¿Qué pasa con este hombre, no? Pero él siempre serio, haciendo la labor del Señor, en amor a Dios. Y entonces seguía tocando puertas, pero un día hubo una personita que le dijo, bueno, ya deja de estar tocando. ¿Por qué te interesas tanto por nosotros? Ya déjanos en paz. Y entonces pues Juan seguía compartiéndole de la palabra, porque estas personas eran muy pobres. Ellos no tenían para un par de zapatos, su casa se estaba derrumbando y él siempre insistiendo, y eran muy pobres materialmente, pero saben una cosa que espiritualmente estaba la ausencia de Dios en sus vidas, estaba negro su corazón, lleno de pecado, de maldad. Entonces Juan quería que, que ellos recibieran el mensaje de salvación para que aceptaran a Jesús como su único Salvador. Y él seguía insistiendo, insistiendo, pero ya saben que nunca falta una persona por ahí del pueblo, un señor que tenía una gran biblioteca, ¿verdad? Una gran biblioteca grande, andaba murmurando y decía, no le hagan caso a Juan, eso que él les predica no es verdad, Dios no existe, eso que les predica del amor y de la justicia, eso no es verdad, no le crean, está mintiendo. Y entonces él murmuraba y no se cansaba de hablar hasta que creen que un día se enfermó. Se enfermó, amiguitos. Y entonces, pues bueno, pues Juan se enteró, ¿verdad? Que estaba enfermo. Pero Juan, como era tan amoroso y amaba tanto al Señor, dijo, voy a ir a verle. Y su mujer pensó que ella iba a morir.
Y entonces tocó la puerta, le abrieron y llegó a verle a este señor que andaba murmurando que Dios no existía. Él tenía una gran biblioteca y decía que sus libros no hablaban que hablaban de que Dios no existía. Y bueno, pues Juan le empezó a leer de la palabra de Dios y le dio el mensaje de salvación y que creen, oraron y aceptó a Jesús. Qué bien, ¿verdad, amiguitos? Pero bueno, pues ya después él se pudo levantar, sabía que Dios le había hecho un gran milagro y en vez de murmurar que Dios no existía, él ya murmuró y bueno, ya no murmuró, habló y dijo, Dios existe, me había confundido, me hizo un milagro en mi vida y ahora Jesús está en mi corazón. Y entonces le dijo a su mujer, apresúrate mujer porque vamos a ir a quemar todos esos libros de la gran biblioteca porque esos libros no dicen la verdad. Dios está vivo y Jesús está conmigo. Entonces él quemó todos sus libros, ¿sí? Y bueno, pues después llegó una señora corriendo, Juan, Juan, Juan. Y Juan dice, ¿qué pasó? Y le dice la mujer, es que sabes una cosa, hay un hombre acá, un joven, en un lugar a donde él necesita que lo ayudes, no puede dejar la bebida y se siente desesperado y se quiere suicidar. Y entonces Juan le dijo, vamos, porque Juan se entristeció cuando supo eso de este chico y entonces fueron a ver al chico y entonces el chico estuvo ahí con Juan, ¿sí? Y leyeron de la palabra de Dios y le dijo Juan, vamos a orar. Y el joven le dijo, no puedo orar. Y le dijo Juan, esfuérzate, haz un esfuerzo. Y no quería hasta que Juan lo convenció. Pero saben que no fue Juan, fue Jesús el que lo convenció que tenía la necesidad de poder recibirle. Y oraron y por fin este chico le recibió a Jesús. Y gracias a Dios, él pudo salir adelante. Y bueno, pues después pues Juan siguió yendo a poder compartir de la palabra, a tocar puertas, ¿verdad? Pero ¿qué creen que un día? Vean lo que pasó. ¡Ay! Le aventaron una gran piedra y lo descalabraron, le abrieron su cabecita y le sangró su cabeza. Pero aún así, Juan no se dio por vencido. Dijo Juan, no, o sea, me pueden hacer lo que sea, pero yo tengo la protección de mi Dios. Y él siguió, él insistió, pero un día pasó por una casa, en una puerta sobre una ventana, y una persona muy malvada hirvió agua y le aventó el agua hirviendo en el cuerpo. Imaginen el dolor que tenía este hombre. Pero él dijo, no, yo voy a seguir. Y no me interesa que la gente no quiera que yo hable de Dios. Voy a seguir hablando de Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, sucedió que un día llegó a su iglesia, a la misión, a donde estaban algunos pastores, hablando sobre un gran lugar. Ese lugar era un lugar a donde era el Mar del Sur, al otro lado del mundo, muy lejos, ¿verdad? Muy, muy lejos. Imaginen, era hasta este país, Australia. Hasta ese lugar era a donde estaban hablando de ese lugar, de las personas que había ahí que no conocían de Dios y que tenía que ir alguien a hablarles de Dios. Entonces Juan se entristeció de saber que en ese lugar no había civilización, que había gente que, pues bueno, también gente mala, que podían comer carne humana, o sea, caníbales, pero a Juan no le importó. Y él en su corazón estaba así el anhelo ferviente de decir, yo voy. Y él fue a su casa, oró, se postró y le dijo al Señor, Señor, heme aquí, yo puedo ir, mándame a mí, Señor. Ya el otro día,
acudió a ese lugar con esos pastores y les dijo que él podía ir. Y entonces uno de los pastores le dijo, perfecto, Juan, está muy bien que vayas, pero hay que prepararse médicamente para que tú puedas atender a las personas y también tienes que prepararte más en la palabra del Señor. Y él duró 1 año para poderse preparar, ¿verdad? Pero llegó un anciano y le dijo, hey, Juan, no vayas, porque allá hay caníbales y te pueden comer, te puedes morir. Pero a Juan no le importó. Juan dijo, bueno, pues bueno, voy a consultar con mis padres. Y bueno, él fue a visitar a sus padres y empezó a recordar su casa, todo el lugar en donde él había crecido y vivido y llegó por fin y entonces llegó con su papá y con su mamá y lo recibieron y no hallaban qué hacer sus padres de tan contentos, hablaban todos al mismo tiempo cuando le recibieron. Y entonces Juan le consultó a su papá lo que estaba sucediendo y entonces su padre le dijo, mira Juan, yo desde que tú eras bebé, yo oré por ti y te entregué al Señor y mi deseo era que tú fueras misionero y siempre le dije al Señor que fueras misionero. Y entonces ya hoy Dios me ha respondido, tienes que ir a ese lugar a poder compartir el Evangelio. Y entonces pues Juan muy contento se levantó de ese lugar y fue y le dijo a su esposa, mujer, nos vamos a Australia, a los lugares más lejanos, no importa, yo amo tanto al Señor que yo tengo que ir a ese lugar. Y entonces se preparó 50 cajas de equipaje y se embarcó con su mujer a ese gran lugar. Y bueno, pues en ese viaje eran muchos meses, pero él no dejó de trabajar para el Señor. Al capitán de ese barco y a toda la embarcación, él les compartía, hacía sus reuniones y hablaba de Dios en todo momento. Y bueno, pues ya después, terminando esos meses de viaje, tenía todavía que desembarcar y ir a otro barco a donde iba a durar 12 días todavía para poder llegar al lugar a donde él tenía que compartir de la palabra, ¿sí? Entonces él desembarcó a los 12 días de ese barco, pero que creen que el capitán no era tan buena gente como en el primero. Y él tenía prisa de ir y pues dio vuelta y golpeó la barca donde ellos estaban y rompió el mástil. Un mástil es como un palo grande, ¿sí? Miren, aquí lo ven, ¿verdad? Así, rompió el mástil de la barca donde ellos iban. Entonces, por poco le cae a la mujer y entonces Juan la jaló y dijo, ven para acá, y si no lo hubiera jalado, le hubiera caído ese mástil encima y hubiera muerto la mujer. Y bueno, gracias a Dios no murió, ¿verdad? Pero eso hizo que su barca se desviara, ¿verdad? Por otras islas, lo arrastró a unas islas que se llamaban Islas de Tana. Y esas islas eran las más peligrosas, a donde había muchos caníbales, la gente más mala. Ahí sí lo podían cocinar y Juan ahí sí le dio miedo, dijo, nos van a cocinar. Pero gracias a Dios, que Dios siempre es bueno, tiene el control de la vida de Juan. Pues, ¿qué creen? Que un misionero de las mismas islas los vio y los fue a auxiliar, y pues también ya iba la embarcación de la misión, ¿verdad? A recibirlos. Entonces, pues bueno, ya los llevaron al lugar a donde tenían que llegar, y Juan estaba gozoso y muy contento ya estaba ansioso por poder compartir el Evangelio. Y al ver a esa gente con taparrabos, sin ropa, pues que no había civilizaciones en ese lugar, y pues bueno, ya llegó a la misión, a donde tenían que ellos quedarse, trasguardarse, y ya estaba pues la espesura del calor, todo verde, y bueno, pues Juan disfrutando un poco de eso, a pesar del peligro, también disfrutaba del lugar. Y bueno, pues un día, había gente muy mala que se empezaban a pelear con hachas,
peleaban y hacían muchos pleitos y era gente muy mala, ¿verdad? Y todo eso pues lo veía Juan, ¿verdad? Y los de la misión, los que venían con Juan, veían todo eso y pues sí les asustaba un poco, ¿no? El ver a la gente cómo peleaba, ¿no? Cómo se agarraban a hachazos, ¿verdad? Y pues, se mataban unos a otros. Pero pues un día estaba lloviendo, amiguitos, y bueno, estaba lloviendo y Juan estaba lavando su ropa y su cama. Y entonces él estaba tendiendo su ropa, terminó de tenderla cuando un nativo de ahí de la isla que se llama Mikey iba corriendo y le dice, Juan, Juan, Juan. Y algunos de la misión también venían asustados, con muchos gritos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entonces le dice, es que, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que algunos de las personas de aquí, de los nativos, quieren, tratan de robarse tu ropa. Y entonces como pues salieron todos, pues se asustaron y se fueron, ¿verdad? Yo creo, no sé, a lo mejor puede ser, ¿saben por qué? Porque, bueno, yo los invito que vean próximamente la tercera parte de Juan Patón, porque hasta hoy a mí me tocó cerrar este ciclo y bueno, pues ojalá que haya sido de gran valor y de gran bendición y que se hayan quedado pues interesados por saber qué pasa con Juan. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, amiguitos. Hasta luego.